yo lo que hago es documentar mi vida como autónomo, pues también que la gente empatice con eso y que vea la realidad de montar negocios. Yo prefiero hacer la realidad. Y creo que mucha gente que me sigue y mucha gente que por seguirme termina comprando Minimalism es porque empatiza con un ejemplo real. Intento que la gente tenga datos para hacer luego lo correcto, que eso es lo complicado. Y dije, si esto no funciona, o sea, si esto de documentando la vida de autónomo no funciona, yo dejo de hacer contenido 100%. Yo he tardado muchísimo tiempo en llegar a este equilibrio. Y eso no quiere decir que lo vaya a mantener ahora. Son todo pruebas. O sea, todo lo que hago son pruebas. De saber que no pasa nada, ¿no? Y a mí es un dato que lo hemos hablado muchas veces de nadie. Normalmente los podcasts no pasan de 20. Y yo decía, bueno, si es que yo lo que quiero es un podcast para conocer gente. O sea, aprender a gestionar las expectativas es muy difícil con el contenido, porque todo el rato ves las métricas. Si tuvieras ahora que escribir una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería esta frase? Por un lado te diría que es vital. Mumbler es el alojamiento para podcast que va más allá. Métricas avanzadas, inserción de audio, transcripción con IA, monetización, newsletter y mucho más. En nuestro podcast te traemos historias de empresas que ya están usando los contenidos para crecer y generar más ventas. Bueno, siempre hago la misma coña, Paul. Esa es pregunta de psicólogo. ¿Quién es? Depende del entorno, ¿no? A ver, para la gente que nos esté escuchando, posiblemente diga, puede ser el CEO de Minimalism, que es una marca de ropa fabricada en España y Portugal con algodón orgánico y poliéster ciclado. Vendemos básicos para el día a día, camisetas, calzoncillos, cualquier fondo de armario, mochila, sábanas, toallas que tenemos ahora también. Cualquier básico del día a día, ese 20% que todo el mundo dice que hay que tener de fondo de armario, eso es lo que vendemos y soy el responsable de la marca. Luego también soy creador de contenido. Hago mucho contenido en formato largo, podcast de 1 hora aproximadamente. Luego tengo otro contenido más curate, más limpito, que son 10 minutos, que es una temática específica por vídeo. Imagínate, el que va a salir hoy es, hemos abierto la primera tienda de Minimalism, intentando empatizar con la persona que me pueda estar viendo y tratar de aportar valor, que luego si quieres vemos ahí la matriz que tú ya te sabes porque le he hecho en alguna charla contigo. Y luego hago contenido corto, principalmente para divertirme, de cosas, oye, estoy de viaje en Japón, sé que hay una marca que a mí me genera mucha curiosidad, yo soy muy friki de todo lo que veo alrededor, entonces lo que me genera curiosidad lo grabo y puede ser desde el mito de por qué UPS en Estados Unidos y en Canadá gira siempre hacia la derecha, o porque hay una zapatilla que es la Onitsuka Tiger que casi se carga a Nike hace 45 años. Pues eso lo cuento en short y hay veces que cogen 1000 visitas y hay veces que cogen 200.000. Entonces, bueno, esos son los 3 contenidos que hago. Y luego más a nivel personal, pues soy una persona que está luchando diariamente con el equilibrio entre ser su peor jefe y el mejor empleado. Ahora soy mi peor jefe, llevo unas semanas explotándome muchísimo y luego tendré que bajar el pistón porque no es gestionable. Hemos abierto una tienda hace nada, la primera tienda de Minimalism física en Fuencarral, y entiendo que la gente pueda llegar a entender que esté estresado. Ha sido, bueno, hemos un parto y después del parto ha sido, vale, vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione un poquito mejor. Entonces, hago un poquito de eso, buscar el equilibrio constante y crear. A mí me flipa crear. Has nombrado centenares de cosas, centenares de hilos de los que quiero tirar, ¿vale? Vale. Pero intentaremos empezar por el principio. Claro, aquí se produce algo curioso en tu caso, ¿no? Que es que eres el CEO de una empresa, haces marketing para la empresa, pero además haces contenidos que son para tu marca personal, ¿no? ¿Y cómo conviven estas dos estrategias? Bueno, una de las cosas que me gustaría que la gente entienda es que sinceramente no tenemos ni idea. Y esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. O sea, cualquier cosa que escuchen hoy, espero que lo tomen como una referencia más hacia aquello que ellas quieran crear. Digo no tengo ni idea porque sinceramente probamos todo. O sea, yo probaba en mi canal personal de YouTube hacer 1000 vídeos cuando monté una agencia de marketing al principio de, oye, yo tengo que crear vídeos para que la gente sepa que hago páginas web y que hago contenido, ¿no? Y no se me ocurre otra forma de hacerlo. Era como, bueno, me expongo ahí en YouTube y a ver qué pasa. Ahora sí que es verdad que hemos pivotado más a la parte de busco un valor con cada cosa que hago, ya sea en el podcast. El podcast, por ejemplo, es algo bastante egoísta, que es, sí, alimenta Minimalism porque tenemos la parte de B2B y también B2C, ¿no? Hay un punto ahí
que cuando tú escuchas a alguien o ves el contenido de alguien, entre comillas, te sientes en deuda con esa persona o esa empresa y quizá termines comprando unos calzoncillos o un culot o un tanga, ¿no? Entonces, mucha gente nos viene del podcast porque lo escucha bastante gente, pero también tenemos la parte de B2B, que por ejemplo, Mumbler sois clientes, donde hay una empresa, un responsable de empresa que escucha el podcast y quiere tener mochilas de minimalism o ropa de minimalism. Entonces, buscamos nutrir ambas partes. Al principio era como muy loco de decir, vale, hay que sacar, pero hemos probado de todo. Por ejemplo, en el canal de YouTube de Minimalism hemos hecho comparativas de productos de H&M versus Minimalism, Uniqlo versus Minimalism. Sobre todo con el objetivo de, esto suena un poco mal, que es educar, ¿no? Intentar explicar a la gente por qué una camiseta de algodón orgánico te dura 2 años o 3 años más que una camiseta que lleva poliéster y algodón y que no sabes qué tipo de algodón es y que no sabes el gramaje. Entonces, esa faceta de educar la hemos explotado mucho en la marca. Yo tengo dudas de que funcione solo esa estrategia, porque al final somos moda. O sea, la gente tiene que ver el producto puesto en una foto, se tiene que sentir identificado. Y luego hay un porcentaje que obviamente necesita datos y busca datos y te pide, oye, dime los certificados del algodón que tienes, dónde fabricas, enséñame un vídeo de las fábricas, ¿no? Y hay otro ejemplo que también es muy claro. Cada vez que vamos a las fábricas grabamos un vídeo. Y la respuesta, ¿por qué es? Pues porque podemos. Habrá muchas empresas que no puedan enseñar sus fábricas. En nuestra fábrica se puede comer en el puesto de trabajo de cualquier persona y nosotros lo grabamos con el único objetivo de, oye, lo que te estoy contando es verdad, ¿vale? Porque somos muy transparentes, intentamos explicarlo todo y hay muchas veces que el cliente desconfía. Y ese contenido lo hago tanto en mi canal personal, dándole un toquecito más de aportar valor al público que me puede ver, que es autónomo, empresario, empresaria o gente que quiere montar algo pero nunca se ha lanzado o nunca se va a lanzar, ¿vale? Que esto es otro tipo de perfil. Y luego ya en la marca es, te estoy enseñando esto, que es la realidad, y te estoy dando información para que tomes una decisión correcta a la hora de comprar un producto, ya sea de minimalism o no. Entonces ahí buscamos el equilibrio entre ambos tipos de contenido. Qué bueno. Me parece muy interesante esta faceta divulgativa, ¿no? Que hacéis desde la marca también de contar el porqué de las cosas y el porqué vuestro producto tiene unas características especiales. Que no es mejor ni peor, son esas. Y si tu público está dispuesto a comprar y pagar el precio que tienen esas características, pues adelante, ¿no? Que es aquí donde está la gracia de todo. Hombre, al final mejor son, o sea, quiero decir, a nivel data, que Sí, una sí. camiseta de, puedo decir datos, ¿no? H&M, si algún día nos compra H&M, pues estaré jodido y me tendré que comer esto, pero una camiseta de Primark o de H&M te dura 2 puestas o un Sí, jersey de determinada marca te salen bolitas al principio, pues quizá lo que tienes que intentar buscar es el porqué, ¿no? Entonces claro. nosotros damos ese porqué. Si te estoy diciendo cómo trato el algodón, cómo no corto el algodón, cómo no lo destrozo, cómo se trata esos 180 gramos de algodón para que no se rompa y no se rompa el patrón y lo puedas lavar a 70 grados si se te lía la cabeza o lo planches y no se deforme, pues tiene una serie de cosas. Eso sí que hace que el producto sea mejor. Luego lo que dices tú, que haya gente que realmente necesite esta información, porque esto es otro de los puntos que podemos tratar. Nosotros hemos abarcado, creíamos que todo el mundo iba a querer una camiseta blanca, una camiseta negra, unos calzoncillos o una mochila hecha con poliéster reciclado. Y no es así. O sea, tienes un público que es consciente y consecuente con lo que está comprando y hay otro público que no tiene tanta información o que nunca le ha llegado esa información y no se cuestiona que a lo mejor el algodón orgánico puede ahorrar energía y puede ahorrar 100 litros de agua por cada tonelada de algodón, ¿no? Entonces, bueno, son datos que necesitas tener la capacidad de poder entender y necesitas tener la capacidad de quererlos tener, que no todo el mundo tiene esa necesidad ni quiere saberlo, ¿no? Totalmente. Y que cada uno igual llega por un motivo o por otro. A mí, si me Claro, preguntas por qué utilizo vuestras camisetas, te diré que es porque me duran un montón y claro. mantienen la calidad. Para mí la calidad es el punto número uno. Pero además, si luego tú me cuentas que esa calidad viene porque se está utilizando un algodón orgánico, que esto tiene un impacto menor que un algodón, bla, 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 pues yo aún soy más feliz, ¿no? Pero mi Exacto. primera razón por comprar la camiseta es que yo compro vuestras camisetas y me duran 2 años. Y antes compraba una camiseta, me ponía 2 y ya enseguida tenía el cuello así y tal, y me cagaba Claro, en todo. Entonces, para mí es no comprar, es fantástico. Que me duren las cosas es fantástico, porque a mí no me gusta ir de compras y comprar moda, ¿no? Entonces, totalmente. el motivo mío es este. Y cada uno pues tendrá el que tenga, ¿no? Exacto. Luego hay gente que compra porque le gusta no tener logos, ¿no? Que es una de las Claro. cosas que Exacto, nosotros sí, hacemos sí, en la sí. marca,
que dices, oye, quiero una camiseta que me quede bien, que sea moda, que la pueda llevar con una americana, por ejemplo. Las camisetas blancas se venden mucho para eso y las tienes porque no lleva un logo. Pero luego hay otra persona que la compra como pijama y dice, tío, si es que es un algodón que me gusta mucho, que no me hace ningún tipo de daño a la piel, porque ahí sí que entra la parte de algodones orgánicos y no utilizamos ni insecticidas ni pesticidas. Pero luego hay gente que el argumento es, me dura el producto. Entonces, si te dura el producto, también nosotros hemos pivotado a, vale, dejemos de hacer comparativas siempre de producto con la competencia, que eso está bien y está ahí, está en YouTube, tenemos los vídeos de las fábricas, pero muchas veces incentivamos la parte de durabilidad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, todo el tema de la validación con comentarios de producto, que no sé cuántos comentarios tiene la camiseta de Minimalism, pero es que a lo mejor tiene 300 y pico comentarios y un 25% es que les dura 3 o 4 años. Entonces, Claro. cada uno viene por una cosa. Hay que intentar buscar el punto en el que comunicar esa durabilidad a cada uno de las personas que puede estar consumiéndolo, incluso a la gente que no lo esté consumiendo y que tú estés haciendo tu campaña de marketing para captar ese tráfico, ¿no? Y esto lo llevo a la parte de publicidad de hoy. Está muy bien que nosotros en la newsletter comuniquemos esto, pero ya estás comunicando a alguien que o ha comprado o ya sabe que estás ahí, ¿no? Pero si tienes que hacer una campaña en publi de adquisición, por ejemplo, a lo mejor tienes que decir, oye, esta camiseta me dura 4 años y tienes que buscar a un cliente que valide con una valoración en la web que eso es real. Entonces, también nos ayuda ese contenido a la hora de captar y no solo la parte de retener. Correctísimo. Si te pregunto por los canales que utilizáis, que me hagas un listado, ¿no? ¿Cuáles Vale. serían? A ver, Bueno, voy a intentar que no se me olvide ninguno. Voy a empezar a por ver. las newsletters, que son, para mí es la, entre comillas, como la más limpia. Tenemos unos 20 y pico mil personas en la newsletter. Intentamos no spamear. Hacemos una publicación a la semana aproximadamente. Esto sin contar el carrito abandonado, ¿no? Que somos la antítesis a cualquier e-commerce, que animo a todo el mundo a que lleve un carrito abandonado al final de Minimalism, que en vez de decir, oye, cómpralo, se te ha olvidado aquí, no. La respuesta es, si no lo necesitas, no lo compres, ¿no? Y es un texto que a mí personalmente me gusta mucho porque demuestra mucho los valores de la marca. Mm, Y newsletter funciona bastante bien. Los porcentajes de adquisición a través de la newsletter es muy bueno. Es como un recordatorio de, oye, estamos aquí, o hemos repuesto esto, o hemos sacado un producto nuevo, como por ejemplo que ahora vienen camisas. Obviamente el lanzamiento va a ser por newsletter. Luego tenemos YouTube. YouTube como los vídeos de 12-15 minutos. De vídeos vamos a las fábricas, explicar cómo hacemos una comparativa de un producto con un ICLO o con un producto nuestro, por qué tiene importancia fabricar en Portugal versus fabricar en Bangladesh, explicamos la huella de carbono, el impacto que tiene, la diferenciación entre un algodón y otro, pero eso ya es un contenido un poco de nicho, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es que alguien que quiera saber la comparativa real entre H&M y Minimalism o Uniqlo y Minimalism venga a nuestra web y lo busque, ¿no? Entonces, no es tan masivo. Más masivo puede ser a lo mejor el podcast, que yo juego con 100.000 cosas, ¿no? Para mí el podcast es algo un poco egoísta, que es yo hago un podcast para mí, traigo a gente que me parece interesante y sí que es verdad que eso alimenta luego a Minimalism. Es verdad que es el podcast de Pepe Martín y no es el podcast de Minimalism, luego pivotamos el año pasado, pero el patrocinador es Minimalism, entonces la gente que escuche, y yo meto muchas cosas de experiencias que estamos teniendo en la propia marca, y ese canal es un canal muy limpio y el por qué es porque la gente escucha una hora nuestra voz, ¿no? Y cuando digo nuestra voz es mi voz con la de otro invitado o invitada y eso hace que sea una escucha pausada, no es un reel de Instagram y no es una foto en TikTok o un TikTok rápido. Entonces, eso sí que hace que la persona entienda un poquito más la marca, entienda los valores y es muy probable que dé una oportunidad a Minimalism en ese sentido. Y luego en formato muy corto, muy ágil y que a mí personalmente no me gusta demasiado, tenemos los Reels y obviamente el feed de Instagram, donde lo que hacemos es, el feed de Instagram por así decirlo, el hermano pequeño de la web. Tiene que estar perfecto, tiene que estar limpio. Cualquier persona que le entre una publi por Instagram tiene que ir al feed, del feed tiene que ir a la web y no tiene que haber ningún tipo de fricción. Entonces así convivimos más o menos todo. Y luego ya tenemos mis canales personales, que eso, pues, bueno, anima mucho a Minimalism porque yo lo que hago es documentar mi vida como autónomo desde el punto de vista de, oye, soy un autónomo que durante un tiempo tuve una agencia, luego he creado contenido, luego he montado una marca, funcionó mal, he montado otra, ahora estoy con Minimalism, pues también que la gente empatice con eso y que vea la realidad de montar negocios,
que no todo el mundo lo explica, ¿no? Vemos en YouTube la típica de facturo 1 millón, facturo 5 millones. Pues mira, yo prefiero hacer la realidad. Y Claro, creo que mucha gente que me sigue y mucha gente que por seguirme termina comprando Minimalism es porque empatiza con un ejemplo real. Y eso es mi objetivo a nivel personal, de olvidarme de todo lo que no sea real, intentar documentar un poco mi vida, siempre y cuando sea asociado a nivel profesional y a nivel de negocios con datos reales, ¿no? Y para que la gente entienda un poco un ejemplo, pues si voy a dar una charla a Valencia y me pagan bien en la charla, yo estoy dispuesto a decir cuánto cobro por esa charla, pero acto seguido o previo te voy a decir, yo he dado 200 charlas gratuitas. Entiende que si llego a cobrar 1.000 y pico euros por una charla es porque me he fogueado mucho en esto, he estudiado mucho para poder hacer este tipo de contenido, y obviamente también se alimenta de Minimalism como un ejemplo que muchas veces en las charlas damos, ¿no? Entonces, intento que la gente tenga datos para hacer luego lo correcto, que eso es lo complicado, ¿no? correctísimo. Claro, en tu caso me parece que has encontrado una alineación entre tus contenidos como marca personal y la marca que es casi perfecta, ¿no? Porque al final, evidentemente, la marca es fruto de tus valores, con lo cual ahí hay alineación directa, ¿no? Pero además, el público que te seguimos en tus contenidos personales somos potenciales clientes de la marca, con lo cual, al final, todo lo que trabajas a nivel de marca personal y todos los contenidos que creas están sumando también a la marca en segunda línea, ¿no? Y claro, encontrar Totalmente. ese encaje, que todo vaya en la misma dirección, no es fácil. Ojalá te diría que ha sido fácil. Llevo 1.200 vídeos en YouTube, Claro, Paul. Me he dado cuenta ahora. O sea, quiero decir, yo he hecho vídeos de montar en bici que han funcionado de la hostia. Rollo 50.000, 100.000 visitas, bicis, o sea, empresas de bicis queriéndome patrocinar. claro. Hice vídeos, esto lo hago siempre en las coñas, en las charlas, ¿no? Yo me puse pelo y grabé todo el proceso y salió muy bien. O sea, los vídeos tienen 500.000 de visitas. Pero yo no quiero ese tipo de contenido, ¿no? Yo no quiero que se me asocie a eso. Entonces, después, durante todo este año, yo me propuse una cosa. Si no funcionaba este tipo de contenido de vida autónomo generalista, de, vale, yo tengo una vida que he tardado 10 años en hacerme como autónomo porque lo he pasado mal con la agencia, luego lo he pasado muy bien, he ganado dinero, he perdido dinero, eso lo cuento también sin ningún tipo de tapujo. Ahora estoy como CEO de Minimalism, funciona, abrimos una tienda, bueno, te lo estoy contando, pero también te cuento que son las 10:30 de la noche y me estoy pegando la paliza en la tienda, ¿vale? O sea, que la gente entienda eso y que hoy me duele la espalda porque llevo toda la semana haciendo eso, ¿no? Pero yo me propuse en enero, yo soy muy reflexivo sobre el tipo de contenido y la exposición que quiero, y dije, si esto no funciona, o sea, si esto de documentando la vida de autónomo no funciona, yo dejo de hacer contenido 100%. Y me di tiempo hasta diciembre, yo creo que lo hablamos tomando un café un día. Eh, ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor no hace falta mi contenido, quiero decir. Yo me he dado este año, he dicho, ni documentar la bici, yo sigo entrenando, salgo a la montaña, tal, pero yo no quiero ser ese tipo, eso es una parte de mi vida, ¿no? A mí me gusta la montaña, hago mucho deporte, pero no solo quiero documentar eso. Que a lo mejor te hago un reel de eso, vale, pero siempre te lo asocio a algo de vida autónomo, ¿vale? Mm. Es decir, oye, la importancia de un ultra, pues me ayuda mucho a cuando los días de sufrimiento, pues estoy igual que si estuviera corriendo una carrera de 100 kilómetros. De hecho, el libro empieza diciendo la mítica frase que digo en muchos sitios de todo el mundo debería prepararse un ultra y ser autónomo durante mínimo 6 meses, ¿no? O sea, hago el símil del sufrimiento y el esfuerzo y la recompensa, obviamente, que también tenemos cuando hacemos esto. Pero yo me propuse este año focalizar en ese tipo de contenido, focalizar en el podcast, darle mucho cariño al podcast, hacer muy poco vídeo en YouTube, pero que tenga un nicho. Por ejemplo, me fui a Japón. Yo hace 3 años habría hecho videoblog diario en Japón, ¿vale? Con el estrés que eso implica. Y claro, yo ya tengo estrés de minimalism. Yo ya tengo un equipo, ya tengo que responder todos los días a muchos mails, a muchos mensajes del equipo, solucionar cosas, proveedores, etcétera. Si yo hago un videoblog diario y ese tiempo le dedico cada vez que me siento en Japón, en Tokio, a editar un vídeo en vez de a tener que responder a mi equipo, pues no me da. Entonces, Claro. lo que pensé este año es no hagas ningún vídeo que no creas que tiene que salir. Y hago un truco, por si acaso ayuda a la gente, es yo por los vídeos de YouTube pago. ¿Qué significa esto? Yo he editado muchísimo, pero cada vez que tengo un vídeo de YouTube contrato a un editor. Porque para mí es como, vale, si estoy dispuesto a pagar por esto es que esto tiene que ver la luz. Si no estoy dispuesto a pagar por esto es que no tiene que ver la luz. Y luego sí que es verdad que cuando lo que no estoy dispuesto a pagar lo llevo a Instagram
y hago mis coñitas, ¿no? De, vale, pues voy a una tienda en Japón de K-pop, que yo no sé lo que era el K-pop, y ese vídeo se ha hecho viral, me insulta un montón porque claro, resulta que es muy masivo y no tenía ni idea. Pero esa parte más de curiosidad y más divertido lo llevo al formato corto, y el formato largo es solo cosas que tengan que ver con vida de autónomo, vida profesional. Si te doy una charla, la asocio con Minimalism, o si te hago una charla, luego te enseño cómo estoy trabajando y me quedo un fin de semana en La Palma, por ejemplo, corriendo, sí, pero también cómo trabajo y cómo eso me ha llevado hasta ahí. Entonces, yo he tardado muchísimo tiempo en llegar a este equilibrio. Y eso no quiere decir que lo vaya a mantener ahora. Y esto también creo que puede ayudar mucho a la gente. Son todo pruebas. O sea, Claro. todo lo que hago son pruebas. A mí no me ha funcionado nada bien, quiero decir. Yo he hecho 1000 vídeos, he hecho 120 podcasts ya, creo que llevo. Y sí, me da unos ingresos, me da una visibilidad, posiblemente alimente Minimalism en muchas cosas que yo no tengo ni idea de que alimenta. Voy a un evento y me conocen, ok, pero yo no me he petado. Y esto lo hemos hablado tú y yo. No tienes 1 millón de seguidores, ¿no? No vives de un canal de YouTube que te da miles de euros. No, o sea, nosotros somos los currelas del contenido. Si eso luego funciona y ayuda a tu empresa, es perfecto, pero son todo prueba y error hacia aquello que a lo mejor consigues que funcione. Totalmente de acuerdo. Claro, me parece muy interesante el darle la oportunidad a probar si funciona, ¿no? El primer Ujú. punto. Y luego el entender que puede ser un pasaje. Es decir, que puede ser que ahora tenga sentido, pero que tú digas dentro de un año, oye, este contenido que hasta ahora ha hecho una función, pues deja de tenerla y ahora voy a poner mis energías en otra cosa, en otra prueba, ¿no? Y ese concepto es el Exacto. que me parece interesante. El que, uno, no hay un modelo único que es el que hay que seguir, porque, como decías, no lo hemos petado, con lo cual no tenemos el modelo, ¿no? Y segundo, que quizá el modelo es la prueba, ¿no? Es pruebo Exacto. esto, veo si funciona, si tiene sentido, continúo, si no, cambio, ¿no? Y esa Ahí mentalidad sí es la que veo que interesante en los contenidos también. estoy totalmente de acuerdo. Sumaría una variable más, que es darle continuidad. Sí. Y esto es algo que en Instagram hago bastante, que llevo no sé cuántos vídeos habré hecho este año, pero que la gente sepa por qué te está siguiendo. Y esto es algo que es importante tanto YouTube como podcast, como Instagram, TikTok, en el sentido de, vale, esta persona lo que me habla es de emprendimiento, de su vida de autónomo, de sus viajes y de cosas que le generan curiosidad. Ok, me da ganas de seguirle. Tiene un podcast donde la curiosidad la aplica a una persona que tiene delante e intenta sacar sus aprendizajes. Pero si no le das consistencia, por eso el intervalo de 1 año. Yo siempre pienso qué me apetece hacer y qué no. El ejemplo que hablamos antes del tema de la bici, hubo un nicho hace 2 años buenísimo que era bicis de gravel, que a mí me funcionó muy bien. Cada vez que hacía un vídeo de gravel eran 50, 100.000 visitas. Y yo realmente no me apetecía hacer ese vídeo. O sea, yo quería salir a montar en bici con mis amigos. Sabía que podía funcionar, pero no le veía continuidad. ¿Qué pasa? Que yo me veo de forma muy continuada alimentando mi curiosidad y seguir siendo autónomo. Y hoy es Minimalism y a lo mejor dentro de 5 años solo me dedico a dar charlas y a escribir libros. No lo sé, pero la figura de autónomo posiblemente me siga los mismos años que ya llevo, que son 10, ¿no? Entonces, planteé mucho ese punto de decir, vale, si expongo esto, estoy ok con ello, que no me genera ansiedad, porque, por ejemplo, exponer a mi pareja, exponer a mi familia, estuve, por ejemplo, en Canadá y no grabé nada que nadie sabe a qué he ido, ¿no? Y he ido a ver a mi familia. Pero no me apetece explicarles que estoy ahí viendo a mi familia. ¿Para qué? O sea, no tiene ningún Mm. sentido. Aporta mucho más valor a aquellas cosas que me generen curiosidad. Y cuando yo voy a la tienda de la competencia en Canadá y empiezo a analizar precios, por ejemplo, que a mí me parece divertido porque yo ya lo hago. O sea, yo ya voy a una tienda en Canadá y analizo qué se está comprando, dónde hay colas y qué cosas puedo aplicar a Minimalism. Entonces, yo ahí estoy cómodo y como estoy cómodo, pues oye, no tengo ningún tipo de fricción. Sí, sí, es que todo es importante. El encaje con la marca, los valores, que estés cómodo, que seas capaz de mantener la cadencia de contenidos, ¿no? Porque de nada sirve abrir canales, pero que luego no seas capaz de alimentarlos. Y por eso tiene sentido también limitar en el tiempo la apuesta. Es decir, voy a hacerlo durante un año, voy a hacerlo bien, para que dentro de un año pueda evaluar si aquello tiene sentido real. Claro, si has fallado, no puedes evaluar, porque entonces te entran las dudas. A ver, ¿por qué es que no ha funcionado? ¿Porque he fallado o porque realmente no tiene sentido el canal? Entonces, la apuesta de hacerlo durante un tiempo y a full tiene mucho sentido porque luego puedes evaluar con datos si aquello tiene sentido o no.
y darle el punto de saber que no pasa nada, ¿no? Y a mí es un dato que lo hemos hablado muchas veces, de nadie, normalmente los podcasts no pasan de 20. Y yo decía, bueno, si es que yo lo que quiero es un podcast para conocer gente. O sea, aprender a gestionar las expectativas es muy difícil con el Mm. contenido, porque todo el rato ves las métricas. O sea, yo veo un podcast de gente que tiene 500.000 de visitas o 100.000 visitas y el contenido me parece una auténtica mierda. Personalmente yo no lo consumiría, pero ahí está, con sus 200.000 visitas. Y yo te traigo al manager de Pau Gasol, que es un auténtico genio de la comunicación, y ese vídeo se va a 400 visitas. Entonces, también hay que intentar gestionar y saber por qué estás haciendo todo, ¿no? Cuando alguien me dice, no, yo me voy a hacer podcaster porque es un buen negocio. Yo no he hecho un euro del podcast hasta el podcast número 102. Y esto es importante que la gente lo entienda. Porque no le gana dinero, ahora ya entran patrocinios, vale, es más sencillo. Incluso puedo buscar ese punto de, vale, puedo hacer otro tipo de cosas. Pero hasta el 102 no pasa nada. Y en YouTube, sí, tengo algún vídeo patrocinado de, oye, vente aquí y grabamos un vídeo, ¿vale? Y me pagas 400 euros. Perfecto. Que la gente entienda que si lo haces por dinero, el largo plazo es muy claro, es muy grande. Entonces, tienes que tener otra serie de objetivos. Nosotros en el podcast, por ejemplo, el objetivo que a mí personalmente y de forma egoísta es que a mí me gusta conocer gente que me parezca interesante y el podcast me permite robar 1 hora de su tiempo a alguien hablando de tú a tú en la misma sala, cosa que posiblemente si yo digo, oye, te vienes a tomar un café, habrá personas que me digan que no. O sea, he traído Claro. a fundador de Nothing Phone al podcast, en plan, que es un señor que ha montado una empresa para competir con Apple. O sea, ese señor, ¿desde qué momento me coge el teléfono? Y ahora nos escribimos WhatsApp. ¿Sabes? Entonces, y bueno, y se puede decir, la semana que viene Nothing Phone estará en la tienda de Minimalism como punto donde puedes probar Nothing Phone. Qué Ese bueno. tipo de cosas, ¿cómo las mides? O sea, no las puedes medir y posiblemente no las puedas ni pensar. O sea, tú puedes decir, ojalá ocurra esto, vale, pero de que ahí que ocurra, tienes que, todo el trabajo previo tiene que estar claro. Total, sí, sí. Y al final es lo que decías tú, ¿no? ¿De qué te sirve ese podcast? No es solo para conseguir audiencia, que también, evidentemente, toda la que haya, bienvenida será, ¿no? Pero al final te sirve para sentarte con alguien que te interesa, para añadir a esa persona a tus contactos, para establecer una relación, porque cuando estás 1 hora charlando ya se establece una relación, vas a tener su teléfono, vas a tener su correo y a partir de entonces puedes interactuar. Y yo qué sé las opciones que habrá, las oportunidades que se van a abrir en el futuro. Es lo que dices tú, no lo puedes calcular Total. esto. Lo único Y que que esto puedes es muy hacer es, largo, Paul. Es claro, es que que vete tú hoy a estamos saber. aquí y mañana te estoy pidiendo trabajo en Mumbler, ¿sabes? O sea, Claro. o sea, si es un canal para darte a conocer, para hablar con más gente, a mí me parece perfecto. Sí que es verdad que yo buscaría la diferenciación. Y esto es algo que yo estoy Mm. rayadísimo todo el día con el podcast. O sea, y te pongo un ejemplo. En el estudio donde grabamos graba bastante gente y el fondo me parece que se repite demasiado. Entonces, en mi cabeza siempre está, yo quiero fondo negro, quiero fondo neutro, quiero fondo neutro. Entonces, siempre está el run run de vamos a intentar hacer las cosas un poco diferentes para mí. O sea, no estoy pensando en esto va a llegar a cientos de miles de personas. Ojalá llegue, ¿no? Y el podcast, oye, hay veces que se va a 10.000 episodios, o sea, 10.000 escuchas por episodio, que si tú metes 10.000 personas en una sala, son Te mucha gente, acojonas. ¿no? Sí, 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 sí. Te acojones. O sea, yo a partir Total. de las 1.500 empiezo ahí a temblar un poquito cuando salgo a dar una charla. Hombre, es que Pero ojo, también eso me ha aportado, y voy a poner un ejemplo que siempre le alabo mucho, que es Nacho de Blue Banana. Nacho de Blue Banana se ha venido al podcast 2 o 3 veces y Nacho y yo tenemos amistad porque un día se vino al podcast a charlar de, oye, ¿qué hacen en Blue Banana? Vale, pues abrimos tienda en Fuencarral y la primera persona que yo llamo es a Nacho de Blue Banana y le digo, Nacho, nos han ofrecido este local un poquito más abajo donde estáis vosotros. ¿Cómo lo ves? Y Nacho, que ahora es amigo, me pasa datos de facturación, de gente que pasa. Entonces, eso sería imposible si yo no hubiera tenido ese contacto de Nacho Urbanana. Y si no hubiera tenido el podcast como medio de comunicación o enlace. correcto. Y eso es brutal. ¿Cuánto Es vale eso? brutal. Claro, es que No se puede es que cuantificar. no lo puedes valorar, ¿no? Entonces, Es que así. no solo hay que quedarse con, hay un vídeo de 500 visitas, bueno, ya, pero ese vídeo de 500 visitas quizá te esté dando, pues, el futuro contrato de tu libro, como me pasó con libros.com, de decir, oye, Robert, vente aquí a contar las cosas que hacéis en libros.com y resulta que hemos hecho un libro que es de vida autónomo, obviamente, y la primera tirada son 700 libros, que yo he visto 700 libros porque estuve ayer en la editorial. 700 libros son muchos libros. O Sí, sea, sí, yo sí, no sí. tengo 700 libros en mi casa. Entonces, Impresiona. claro, pasan cosas de ese estilo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y a nivel de esfuerzo en dinero y tiempo, ¿no?
¿Cuál es el canal en el que metéis más esfuerzo, más inversión? Claro, voy a hacer un disclaimer. Hablo de minimalism y luego te cuento mi gestión de contenido personal porque creo Vale. que puede ser interesante para la gente. En minimalism donde más esfuerzo metemos es todo el tema de fotografía y vídeo Mm. de la marca en generalista, ¿vale? Y lo voy a bajar. Tenemos 2 personas, ahora 3 en el equipo que solo se dedican a contenidos. Jesús, que es la parte de estrategia, que es socio de la empresa y que lleva todo, en plan estrategia, diseño de marca, etcétera. Luego lo baja a nivel de contenidos y a nivel de publish. Eso son sesión de fotos, modelos, localizaciones, todo eso lo lleva con Ana y con Tamara. Ahí tenemos 3 personas más freelance que de vez en cuando tienen que entrar para edición, etcétera, ¿no? Entonces, ahí metemos mucha energía y obviamente mucho dinero porque es un equipo bastante grande, pero tiene que haber comunicación en la marca y tenemos que estar de forma muy constante comunicando qué estamos haciendo, sesiones de fotos, apertura de la tienda. En la apertura de la tienda el otro día metimos 6 modelos, hacerse fotos dentro de la tienda, vídeos, reels, horizontal para publish en YouTube. Todo esto lo tienes que tener muy claro y ahí hay que invertir bastante. Luego en canales de captación, obviamente en Meta, sobre todo en Instagram y Facebook, que Facebook a nosotros nos sigue funcionando bien porque nuestro perfil suele ser de más de 30 años por el general. Y luego tenemos en Instagram, pues meteremos a lo mejor al mes 2.500, 3.000 euros. Y en Google, en la parte de, bueno, es Performance Max, ahora se llama, meteremos otros 2.500 o así, donde pues tienes que estar en búsquedas, tienes que estar en la parte de algodón orgánico, en camisetas básicas, no logo, fabricación consciente en España, todo este tipo de cosas las trabajamos. Entonces ahí está el principal esfuerzo. Luego todo lo demás es muy sencillo, porque el podcast lo llevo yo, no está metido en la parte de minimalism. Sí que tenemos un editor que nos ha ido con todos los reels, eso sí que es parte de Minimalism, como si fuera una especie de patrocinio, pero ahí es donde focalizamos ese contenido de la marca. Y newsletter, obviamente, está del equipo de Jesús, donde se gestiona todo, que, insisto, la newsletter a nosotros no funciona muy bien. Y ahora sí que hablo del mío, porque hay una frase que me flipa, que es que yo trabajo tanto y doy charlas y intento tener una nómina decente en Minimalism para poder crear contenido, no, no al revés. Entonces, que la gente entienda que yo me gasto pasta con el contenido. El podcast, insisto, no he ganado un duro hasta el 102, que ha empezado a entrar algún patrocinio y ahora a lo mejor, si cambio de estudio o lo que sea, pues me cuesta más todavía. En YouTube igual, en YouTube si tú puedes llegar hasta un punto de hacer un vídeo diario o lo que quieras, editarlo tú, pero yo ahora lo que hago es contratar a gente para que me lo edite, sobre todo para meterme un poco de presión a mí mismo, en el sentido de decir, si esto aporta realmente valor, estoy dispuesto a pagarlo o no. Entonces ahí me gasto algo de dinero y luego obviamente todo el tema de equipos, cámaras, etcétera, que yo soy bastante friki, pero soy muy comedido a la vez, porque sé que no es mi trabajo es minimalism, soy responsable de una empresa y tengo bastante más responsabilidad ahí que en un vídeo de YouTube. Entonces intento que ganar algo de dinero con otras cosas que hago para poder invertirlas en el contenido. Qué bueno. ¿Y hay algún canal o algún contenido que no estéis haciendo como marca y que os planteáis hacer en el futuro? Bueno, ahí está la típica de charla de cualquier persona que se dedique a redes sociales que te dice, no, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en todos los sitios y es como, primero, ¿cómo vas a estar en TikTok? Porque nosotros hemos probado cosas y no nos ha bueno, a lo mejor se ha hecho un vídeo viral de 200.000 visitas, pero no hemos conseguido que eso coja atracción. Y luego también te digo que 200.000 visitas no implica que vayas a vender una camiseta, ¿no? Entonces, sí que es verdad, hay algún vídeo que funciona muy bien. Por ejemplo, hizo Jesús un vídeo de él con un punto de vista personal, aquí con la cámara, con el móvil, cortando los algodones, transportando. Ese vídeo es la hostia, pero la idea era hacer una captación, era para Publi ese vídeo, no era para Reel ni nada por el estilo. Y funciona muy bien en TikTok porque la gente empatiza con lo que hay dentro de una fábrica, que son cosas que no se suelen ver. Insisto que eso no implica que luego vayas a terminar comprando una camiseta, un calzoncillo o una mochila de minimalism, ¿no? Pero sí, siempre está la duda ahí de TikTok. No sé si tenemos que estar, tampoco sabemos lo que tenemos que hacer, entonces todo el mundo dice, no, tienes que estar, bueno, tienes que estar o no, porque estar para no estar bien es mejor no estar. De hecho, hay muchas veces en YouTube que hemos estado de forma muy constante haciendo las comparativas de producto y tampoco hemos visto un intercambio en ventas. Sí que es verdad que lo que mejor nos funciona es vídeos de las fábricas de Portugal, que cada vez que vamos, a lo mejor un vídeo se va a 20.000 visitas. Pues esas 20.000 visitas
está bastante filtrado, que es gente que está buscando cómo hacemos las cosas en Minimalism y quiere que se lo enseñemos. Pero sí, a ver, hay miles de cosas que queremos hacer. Por ejemplo, una cosa que lanzamos ahora son colaboraciones e historias de gente que son minimalism, en el sentido de un artista que ha decidido dejar un trabajo y dedicarse a pintar y le va bien o le va mal y tiene bastantes sinergias con minimalism por el estilo o la forma que hace las cosas, gente que se dedica de una forma muy, muy pausada a una industria que puede ser tecnología, pero que a la vez es muy minimalista con la forma de que compra, que sea muy consciente de lo que está haciendo. Entonces, toda la parte de historia es algo que vamos a trabajar este año y eso yo creo que nos puede funcionar bien porque son cosas que van muy asociadas a marca. Pero luego, claro, todo el tema de historias, aventura y todo eso, como puede hacer un Blue Banana o un Nude y tal, es muy complicado hacer eso. Yo animo a todo el mundo a que, claro, irte a la Patagonia y hacer una sesión de fotos cuesta mucho dinero. Joder. Que la gente entienda qué estás haciendo cuesta mucho dinero y que, oye, hacer que un evento funcione muy bien en este sentido es bastante complicado y necesitas una masa en la comunidad y tienes que saber dónde está tu comunidad. Esta gente, por ejemplo, en TikTok, Instagram e incluso en LinkedIn les funciona muy bien. Si tuviera que elegir, mira, ahora que lo dices, LinkedIn sería uno de los canales que yo a nivel personal exploto mucho, pero que a nivel empresa podríamos explotar más y que, por ejemplo, no estamos haciendo. Y además por la parte de B2B podría ser interesante también ahí, ¿no? Sí, nosotros ahí sí que es verdad que comentamos, y por ejemplo, si hemos hecho un acuerdo cuando hicimos con vosotros, con empresas como Wow, que lo hemos hecho, con Google, que hemos hecho sudaderas y camisetas. Entonces, esa parte sí que la comunicamos. Sí que es verdad que no tiene un impacto tan grande, pero que podríamos llegar a hacerlo. Correctísimo. Y a la pregunta que seguro alguien te ha hecho alguna vez, de ¿los contenidos venden? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, pero tampoco porque no sé hacerlo de otra forma. Yo, por ejemplo, el año pasado, bueno, el año pasado, ojalá fuera el año pasado, cuando empecé con la agencia hace 5 años, mi métrica era que gracias a los vídeos de YouTube me venía un cliente y medio de cliente, o sea, me entraba por ahí. Y ese cliente eran 1.000 euros de página web, pues oye, salían las cuentas, ¿no? Joder. Ujú. Ahora también, yo creo que la gente intenta empatizar y saber quién está detrás del negocio. No es obligatorio siempre hacerlo así. O sea, nosotros hemos decidido hacerlo de esta forma. Yo tengo la cara un poco más visible en ese sentido, pero ojalá supiera hacerlo de otra forma, ¿no? Sí que venden, pero a lo mejor no lo necesitas. Si tú tienes un producto muy bueno, tu perfil no está en redes sociales. Imagínate que tienes un cliente que el único sitio donde está es farma, es hospitales, etcétera. A ese cliente no está en TikTok. Sí, está en TikTok posiblemente para echarse unas risas y ver cosas, pero no está en TikTok para comprarte un producto de tecnología, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien dónde está tu cliente. En nuestro caso, el cliente es un cliente más meditado, que tiene una compra que es algo más meditada, entonces a lo mejor no siempre está en TikTok, que también está en TikTok, pero también ¿para qué entras en TikTok? ¿Para divertirte o para que un Mm. tipo como yo te dé un peñazo diciéndote que compres algo no orgánico versus otro? Pues tienes que tenerlo muy claro que estás comunicando. Y es importante que la gente entienda dónde está su perfil, qué les pueden comunicar y si ese cliente les va a terminar comprando, ¿no? Que al final, sí, no, pues no lo sé. Yo sé que el podcast, por ejemplo, convierte, pero porque te lo dice la gente, porque por mucho que pongas un enlace, sí, hay un enlace de afiliación, mides el tráfico, pero hay gente que te dice, oye, yo te escuché en el podcast, te escucho no sé qué, necesitaba que funcione, te he comprado. O mira, tengo la mochila porque te escucho todas las semanas y tal. Ok, ya lo ves ahí. O he visto tus vídeos desde hace mucho tiempo, he visto tu evolución y he dado una oportunidad a Minimalism. Y te llega ese comentario y dices, sí, convierte. Pero yo también admiro a la gente que no está expuesta para nada y convierte. Y su empresa funciona muy bien y no tienen una imagen visible y no tienen la presión de crear contenido asociado a su empresa. Que esto, claro, es muy jodido. Ujú. Y no solo eres empresario o emprendedor, llamémoslo como quieras, sino que también tienes que estar pensando a nivel de crear qué es lo que la gente está esperando de ti como creador asociado a tu empresa. Entonces, es bastante complicado. No hay un camino que sea único y creo que es difícil saber cuál es el de cada uno y dónde quiere ir cada uno. Yo hablo con mucha gente cuando doy asesorías, digo, lo tienes que contar y ya antes era muy pesado, con el, no hay que contarlo todo, explicarlo todo y yo me estoy sentando con gente que tiene una fábrica de metales en medio de un pueblo que factura millones de euros, que su cliente es un indio en medio de cualquier sitio que lo único que hace es hacer extracción de gases. A ese señor no le interesa
que tú tengas un perfil en TikTok. Lo que interesa es que el metal que le estés vendiendo funcione bien, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Y cada uno tiene que cuestionarse qué es lo que quiere y lo que no quiere. Yo admiro ambas partes. Si por mí fuera, yo ahora ya no puedo volver, pero creo que si en algún momento desaparezco, tampoco pasará nada. Me dedicaré solo a minimalism. Bueno, y seguramente son épocas también, es lo que decíamos antes. Y estrategias hay miles y muchas que son válidas siendo muy distintas, ¿no? Y a veces hay perfiles como el que comentabas, ¿no? Que no están expuestos y que son capaces de facturar muchísimo y que el negocio les vaya fantásticamente bien. Y seguramente también están creando contenidos, pero no obligatoriamente estando ellos presentes, que esta es otra, ¿no? Porque al final a lo mejor este señor tiene un catálogo que es la hostia para vender sus productos y eso no deja de ser un contenido. O hace un estudio anual analizando cosas que es brutalísimo, ¿no? Como hacer muchas consultoras, y no hace falta que esté sujeto ahí, su cara, contando el contenido. Entonces, lo que decíamos, modelos hay muchos y muchos válidos y no tienen por qué ser los mismos para cada estrategia. Cada uno tiene que Total. ser diferente. Sí, pero ahora como está en boca de todo el mundo, Paul, el hecho de Claro, marca personal, no sé qué tal, es como, sí, es lo que se lleva, pero yo ahora me meto en YouTube y todos son vídeos de POV, de autónomo sí, haciendo, sí, sí. facturando millones en Bali, otro haciendo no sé qué, y es como, va a saturar, si es que va a terminar saturando igual. Al final, luego hay que ver si la responsabilidad también es del consumidor, no solo del Claro, creador, que esto lo he discutido muchas veces en el podcast, de creerte todo lo que ves, porque por mucho que quieras hacer las cosas bien, al final estás filtrando un contenido y estás contando lo que quieras, ¿no? Entonces, yo intento explicar ambas partes, la parte mala y la parte buena. El otro día hice un vídeo que a las 10:30 de la noche, a un día de la apertura de la tienda de Minimalism, donde digo, oye, a mí me va bien, o sea, insisto, puedo vivir de mis negocios, el contenido me da algo de dinero, las charlas me dan bastante dinero, pero que no se os olvide que llevo aquí desde las 5:30 de la mañana, son las 10:30 de la noche y estoy currando. Y quizá el que lo haga mal soy yo. O sea, habrá una persona que trabaje 2 horas y que le vaya sí, mejor que a sí, mí. Pero que yo, la mayoría de la gente, el porcentaje gordo de emprendedores que está haciendo cosas, yo lo que veo es que están más cerca de lo que hago yo que de las total. 2 horas de trabajo al día. 100%. Bien, Pepe, para ir acabando ya, porque podríamos tirar de más hilos y estaríamos aquí 4 horas, pero no te quiero robar Vale. tanto tiempo. Te voy a hacer la última pregunta. Si tuvieras ahora que escribir una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería esta frase? Voy a escribir dos. Venga. Por un lado, te diría que es vital para cualquier negocio. Nosotros, cuando empezamos Minimalism, nos ceñimos muchísimo a la transparencia en todos los sentidos, desde qué tecnología utilizábamos, cómo montamos un centro logístico. Todo esto lo explicábamos y creo que nos dio las bases de lo que somos Minimalism hoy. Luego, para un negocio que está creciendo, creo que es vital poniendo las entrecomilladas de todo lo que hemos dicho. Si tu negocio es tecnología para un hospital, pues a lo mejor tienes que buscar cómo comunicar al hospital con casos de éxito y no haciendo TikToks, que está bien hacer TikToks, pero es mucho más generalista. Y luego, por otro lado, la frase puede ser una pregunta, que es si esto es realmente necesario. Y es una pregunta que yo me cuestiono todos los días, ¿no? Cuando me pongo a hacer contenido es, ¿esto es necesario? O sea, ¿este contenido que yo estoy haciendo aporta valor a alguien de verdad? Y lo llevo a un podcast, lo llevo a un vídeo de YouTube. Y si mi respuesta es sí, adelante. Si mi respuesta es sí, pero no lo hago. Y si la respuesta es no, esa idea la tacho. ¿No? Yo tengo cientos de ideas de podcast, cientos de ideas de vídeos de YouTube que descarto porque al final es como, esto no sé si aporta el valor, ¿no? A lo mejor te da métricas o sé que es una tendencia en alguno de los canales, pero es que no va a aportar más valor del que ya existe. Entonces, quizá no sea necesario que yo lo haga. Y creo que es importante, que igual que digo que es vital hacer contenido para hacer crecer un negocio, es importante cuestionarse si esto realmente tienes que hacerlo. Porque a lo mejor tu negocio tiene que ir por otro sitio y ojo, que una de las frases que escuchamos mucho es, no, claro, es que mi competencia lo está haciendo. Pues bueno, si tu competencia ya lo está haciendo, a lo mejor ya no es tan disruptivo ni innovador y tú vas a ir detrás y se va a quedar ahí y nadie lo va a ver ni va a ser relevante, ¿no? Entonces, es importante que la gente analice estas dos cosas. ¿Es vital para un negocio en crecimiento? Yo diría que sí, como en comillas. Y el segundo punto es, cada vez que vayas a lanzar algo, entender si realmente tiene sentido sacarlo. Muy bien, Pepe, pues me parece un final fantástico para este episodio. Mil gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias, Paul. Siempre, cuando quieras, llámame. Ya Genial. sabes.
Lo mismo digo. Un abrazo. Gracias.